Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar trabajando con los gráficos dentro de la hoja de cálculo de Google. Para comenzar vamos a ir a la actividad número 4, que principalmente nos pide que copiemos el siguiente gráfico. Estos datos pueden ser los que ya están escritos acá o pueden ser inventados dependiendo de la necesidad que cada uno tenga. Primero principal vamos a copiar el siguiente gráfico. Voy a abrir una nueva hoja de cálculo y lo voy a pegar. Una vez que copiamos el cuadro, vamos a insertar el gráfico. Para realizarlo podemos hacerlo de dos formas. La primera y principal es siempre previamente seleccionando los datos que vamos a proyectar en un gráfico. Vamos a ir a la parte de insertar en la parte superior y luego en gráfico. Esto automáticamente nos va a crear el gráfico que crea más conveniente, como podemos ver con un título, las distintas barras y los nombres de cada uno de los estudiantes. Y la otra forma es, en este caso lo voy a eliminar, es yendo a la parte inferior derecha, donde vemos un cuadrito con una cruz, que está el menú de explorar. Este menú nos va a permitir insertar varios tipos de datos y realizar un análisis automático de los datos que ya tenemos en nuestro cuadro. Entonces, por ejemplo, nos aparece un gráfico de análisis con gráficos de barra, otro gráfico de barras pero de forma vertical, y así con cada uno de estos datos. Por ejemplo, vamos a hacer clic en el primero que dice análisis y lo podemos ver en tamaño completo antes de insertarlo. Para eso, hacemos clic en la lupita y podemos ver cómo se vería nuestro gráfico una vez que esté insertado en la planilla. Pero también tenemos más opciones, como dijimos previamente, así que con la flechita que está a la derecha vamos haciendo clic y vemos las distintas formas que podemos representar nuestro gráfico. Una vez que elegimos alguno, vamos a la parte superior donde dice insertar el gráfico. Una vez que ya esté insertado este gráfico, podemos cerrar el menú lateral de explorar. Y ahora vamos a comenzar a personalizar y editar nuestro gráfico. Para comenzar a editar nuestro gráfico, primero y principal tenemos que hacer un doble clic en cualquier parte blanca o vacía de nuestro gráfico o haciendo clic en los tres puntitos editar gráfico. Una vez que realicemos clic, vamos a ver un menú lateral de edición de gráficos que nos va a permitir aplicar todas las configuraciones y personalizaciones que podamos realizar dentro de nuestro gráfico. Para comenzar vamos a cambiar el tipo de gráfico. Por defecto está el gráfico de columnas, pero también lo podemos poner de forma horizontal o en gráfico de líneas. Debajo podemos ver muchos otros tipos de gráficos, ya sean de área, propiamente el de columnas, de barras, circulares y muchos otros gráficos que nos van a servir dependiendo de la situación que queramos representar. En este caso lo voy a dejar en gráfico de barras horizontal. Una vez que cambiamos el tipo de gráfico, podemos ver el rango de datos. El rango de datos son las celdas que nosotros seleccionamos para representar en el gráfico. Tenemos que comprobar que estén correctamente seleccionadas, es decir, que en este caso la A1 hacia la E6 son las celdas que vamos a representar en el gráfico, entonces en este caso estaría perfecto. Luego de eso vamos a ver el eje X o Y, dependiendo qué tipo de gráfico tengamos. En este caso, como es un gráfico horizontal, vamos a ver el eje Y, que dice qué vamos a representar en ese eje. En este caso muestra a todos los estudiantes. Si le hacemos un clic, podemos cambiar ese dato, ya sea que muestre de matemáticas, de ciencias, de lenguaje o de historia, pero en este caso nos sirve que sea estudiantes. Así que lo vamos a dejar como esté. En el caso que tengamos más datos, podemos ir cambiándolos en ese lugar para que queden de mejor manera. Luego de eso, veremos la serie, que son
todos los datos que están relacionados y se visualizan juntos en el gráfico. Las series pueden estar compuestas ya sea por una o varias columnas o filas dentro de la hoja. En este caso, nuestras series serían las materias o las asignaturas: matemáticas, ciencias, lenguaje e historia. Pero nosotros también podemos invertir los datos que se van a representar. Es decir, si yo quiero que en la parte lateral se vean las materias y no los alumnos, simplemente tengo que hacer clic en la opción inferior donde dice cambiar filas barra columnas, que esto va a invertir las asignaturas con los nombres de los alumnos. Una vez que le hago clic, vamos a ver cómo Juan, María, Carlos y Ana están en la parte superior, representados en el gráfico, mientras que las asignaturas están en la barra lateral. Pero si vuelvo a hacer clic en cambiar filas por columnas, vuelve a estar como antes, colocando a los alumnos en la parte lateral y las asignaturas en la parte superior. Entonces dijimos que podemos agregar varios estudiantes o distintos tipos de datos que se van a utilizar en vez de estudiante. En este caso solo tengo estudiante, así que lo voy a dejar así. O puedo agregar más series, es decir, si yo tuviese otra columna con otra materia, por ejemplo física, podría agregar acá en la parte de serie la parte de física. Pero en este caso lo vamos a dejar como está. Pero ya sabemos que tenemos la opción disponible por si en algún momento la queremos implementar. Luego de ver los ajustes de configuración de nuestro gráfico, vamos a dirigirnos a la parte de personalizar. Dentro de personalizar vamos a poder cambiar todo tipo de apariencias y ajustes de nuestro gráfico, ya sean visuales o de cómo se van a ir representando. Por ejemplo, podemos cambiar el estilo del gráfico. Podemos cambiar el color de fondo. Por defecto es el color blanco, pero podemos poner otro, ya sea un color más crema como un naranja, un amarillo y demás. Y podemos ir cambiando dependiendo qué color queremos que tenga de fondo. Un color de borde, es decir, si queremos que tenga un borde más negro, que ahí ya lo podemos ver. Y también podemos cambiar otros ajustes como maximizar el gráfico, es decir, que todos los elementos aumenten su tamaño a lo que vendría siendo todo el tamaño del gráfico, que por lo general no queda muy bien, así que lo vamos a desactivar. O podemos hacer que el gráfico pase de ser de 2 dimensiones, es decir, que sea plano, a que pase a 3 dimensiones y tenga un formato más tridimensional. Como podemos ver, los gráficos, las barras de los gráficos ya tienen una forma y en algunos casos podría quedar mucho mejor. Y además podemos cambiar la fuente, es decir, la tipografía que se va a utilizar dentro del gráfico. Vamos a usar el que está por defecto, podemos cambiarlo a Arial, a Sans Serif, a Wide y cada uno de estos tipos de letras hasta que encontremos alguno que nos parezca correcto. Yo lo voy a dejar por defecto y vamos a avanzar a la parte de títulos del gráfico. Además de personalizar toda la fuente de nuestro gráfico, podemos personalizar cada elemento en particular. Por ejemplo, podemos elegir un título en especial. Por defecto nos puso matemáticas, ciencias, lenguaje e historia. Y yo lo voy a cambiar a notas por asignatura. Una vez que ya esté el título ingresado, vamos a cambiar la fuente y que esta fuente sea distinta a la que tenga todo el gráfico. Puedo poner una fuente wide, que es un poco más gruesa, más grande. La puedo centrar. Ahora lo vamos a ver en formato de título. Y le puedo cambiar el tamaño. Por defecto vamos a ver que se va a utilizar mucho el tamaño automático. ¿Qué significa el tamaño automático? Que dependiendo del tamaño que tenga nuestro gráfico, que nosotros podemos ver todos estos cuadraditos azules que nos van a permitir agrandar el tamaño del gráfico o achicarlo, ya sea diagonalmente o lateralmente. Entonces, cuando esté en automático, automáticamente irá aumentando el tamaño de la letra. Pero le podemos asignar, en algunos casos,
un tamaño específico, ya sea 20 puntos, 24 puntos y así sucesivamente. Yo lo voy a dejar en 24, que veo que es un tamaño correcto. Dijimos también que podemos cambiar el formato, es decir, si queremos que sea en negrita, que en este caso no se vería afectado ya que esta fuente ya tiene negrita de por sí, pero si la cambio a la que está predeterminada, como por ejemplo Arial, se lo puedo asignar y ahí vemos cómo cambia. Le puedo asignar un formato cursiva, un formato más de costado y además lo puedo centrar al medio del gráfico. Y por último le puedo cambiar el color, ya sea el color automático que por defecto es el negro, o lo puedo cambiar a otro color, ya sea un naranja, un amarillo, verde, dependiendo del color que nosotros querramos utilizar. Otra herramienta clave que tenemos a la hora de elegir los colores es justo debajo de la parte de personalizado, vamos a ver un cuentagotas. El cuentagotas nos va a permitir elegir un color en toda la página. Como podemos ver, nos cambió el cursor a un selector de colores que al hacer clic, por ejemplo, en la parte de historia, en el color verde, automáticamente nos va a seleccionar ese color específico. Esto nos puede servir en el caso que tengamos otros colores dentro de nuestra hoja de cálculo, poder copiar ese color sin tener que andar buscando justo el nombre exacto de ese color y poder traerlo a nuestro gráfico para poder implementarlo de forma correcta. Esta herramienta de cuentagotas o elegir un color personalizado está disponible en todos los selectores de color de nuestra hoja de cálculo, no solamente dentro de las opciones de gráfico. Así que ya podemos utilizar esta herramienta cuando la necesitemos. Luego de cambiar el título, de personalizar la fuente, el tamaño y algunas opciones de formato, tenemos las opciones de personalización de la serie, es decir, de los datos, que en este caso serían los estudiantes. Primero podemos elegir a qué serie personalizar, ya sea una en específico, cambiar solo matemáticas, solo ciencias y así sucesivamente, o a todos los alumnos. Primero podemos elegir un color de línea que por defecto está en automático, que si nosotros lo cambiamos por ejemplo a blanco, nos va a cambiar el color del contorno de cada una de las barras. También podemos cambiar la opacidad si queremos que sea más transparente o más clara. Si queremos que sea punteada, con guiones y demás, por defecto lo voy a dejar en línea recta. Y después podemos cambiar el grosor. Por lo general se dejan en automático estas opciones, pero ya tenemos a disposición estas herramientas. Y luego tenemos la opción de ver las etiquetas de datos. Al hacer clic en etiquetas de datos vamos a ver los resultados de cada una de las notas al final de cada barra de alumno. Entonces podemos ver cómo Juan en matemáticas se sacó un 90, en ciencias un 85 y así sucesivamente. Y al hacer clic en etiquetas podemos cambiar qué tipo de dato nos va a representar, ya sea el valor, que es por defecto el número exacto que dice en el gráfico. Podemos elegir la posición. Si queremos que esté más al centro, que esté dentro de la base, es decir, a la derecha, justo a la derecha de los nombres. Fuera del extremo, que es donde está en este caso. O por lo general, como dijimos previamente, va a estar en automático, que va a elegir el gráfico la mejor ubicación posible. Después podemos cambiar la fuente específica de cada una de los valores, es decir, de las etiquetas de los datos. El mismo tamaño, si lo vemos muy chico podemos agrandarlo, un tamaño número 20 por ejemplo, que ya es bastante grande, o 18.
Y también podemos elegir que sea negrita, que sean más gruesos los números. Y también si queremos que sea cursiva. El color de texto podemos asignarle un color específico a todos las etiquetas. Por ejemplo, les puedo asignar a todos el color negro. O lo dejo en automático para que tome automáticamente el color de la línea, o de la barra en este caso, que le corresponde. Luego de personalizar las distintas series, podemos cerrarlo y abrir la sección de leyenda. Dentro de leyenda podemos cambiar algunos ajustes para la ubicación de, en este caso, las asignaturas. Podemos ver que por defecto, de forma automática, nos lo colocó debajo del título y en la parte superior del gráfico. Pero también lo podemos cambiar de posición. Podemos decirle que vaya a la parte inferior, a la parte de abajo. Podemos decirle que vaya a la izquierda o a la derecha. Y así con cada una de las opciones. En este caso, en la parte superior o inferior quedaría bastante bien. Inferior, abajo. En este caso quedaría cualquiera de las dos opciones bien, pero lo voy a dejar en arriba, para que quede debajo del título y sea más fácil leer el gráfico. O también lo podemos ocultar. Si hacemos clic en ninguna, ocultaríamos esa opción, que en este caso es importante, porque nos muestra exactamente la asignatura a la que hace referencia cada barra del gráfico. Pero en otros casos no es importante que se vea la leyenda, así que ya tenemos la opción en el caso que queramos utilizarla. Y también, como dijimos previamente, podemos cambiar las distintas opciones de formato, ya sea la fuente, el tamaño, la negrita o la cursiva y el color del texto. Luego de la leyenda tenemos las opciones de eje. Nosotros dijimos que tenemos dos ejes principales. En el caso de los gráficos de barras o columnas, tenemos el eje horizontal o eje X, dependiendo cómo se represente, y el eje vertical o eje Y. Dentro del eje horizontal vamos a contar una delimitación de valores teniendo en cuenta el valor máximo de nuestro gráfico. En nuestro gráfico vamos a ver que el número más alto podría ser este 95 en lenguaje. Entonces por defecto nos va a crear un límite de 100, que es un aproximado al valor más alto. Esto nos lo hizo automáticamente el gráfico de Google, pero lo podemos personalizar a nuestro gusto. Si le hacemos un clic dentro de eje horizontal, también podemos cambiar ya sea la fuente, el tamaño y demás. Pero también podemos cambiar el valor mínimo o máximo que se va a representar. Por ejemplo, capaz que no es tan importante que se vean todos los valores de 0 a 50, ya que todos superan el número 50 o 60 y así en adelante. Podría limitar un valor mínimo de 50 y de esta forma achicaría el tamaño del gráfico y no mostraría todas estas líneas largas que no serían muy útiles a la hora de representar el gráfico. Entonces, como podemos ver que la mayoría de los alumnos superan el número 75, podría delimitar el valor mínimo a tener en cuenta a 70, por ejemplo. Entonces, al hacer clic en 70, nuestro gráfico se va a reducir y vamos a poder ver más o mejor la diferencia entre cada uno de los valores. Y el valor máximo en este caso podríamos poner un número de 100, ya que en este caso está perfectamente representado. También podemos cambiar las etiquetas, que por defecto no están inclinadas, pero las podemos inclinar a 30 grados, a 60 y a 90, dependiendo cómo queremos que se represente. Yo los voy a dejar en automático y vamos a seguir con el eje vertical. El eje vertical o el eje Y vamos a tener representados en este caso a los distintos alumnos. Simplemente se pueden hacer cambios de tipografía o de formato, así que esto ya lo vimos previamente.
Y por último, podemos cambiar las líneas de cuadrícula, que son estas líneas verticales que vemos de fondo, que nos permiten delimitar y poder leer un poco mejor los distintos valores dentro del gráfico. Podemos agregar líneas de cuadrículas secundarias, que son estas líneas que están un poco más grises. También podemos cambiar el color, tanto de las líneas principales como las secundarias. Y podemos agregar otro tipo de marcas, como las marcas principales y las marcas secundarias. Yo voy a dejar las marcas, pero voy a sacar las líneas de cuadrículas secundarias, que en este caso no serían necesarias. Y con eso ya podríamos personalizar tranquilamente cualquier tipo de gráfico. Algunos ajustes varían dependiendo qué gráfico en cuestión utilicemos, pero por lo general se utilizan las mismas configuraciones.